Bueno, ¿se acuerda que habíamos hablado de dos metodologías de cómo hacer desarrollo de software? ¿Sí? Una era la parte de desarrollo tradicional y la otra la metodología ágil. ¿Sí? Un segundito que siempre... A ver. Vamos a ponerlo así. Bien. Entonces, vamos a ver un poquito más la parte de metodología ágil. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos. ¿Se acuerda? Para los que tienen... ¿Se acuerdan que la metodología tradicional, yo acá les muestro algo que habíamos visto, tenía un esquema de un proceso que parecía una cadena, ¿sí? Estaba esta parte así que parecía una cascada, que se decía, que teníamos las etapas de requerimiento, análisis, diseño, después se codificaba, se testeaba y se instalaba o se aceptaba por el usuario. Y habíamos dicho que en todo ese proceso el usuario interactuaba básicamente al principio con el analista de sistemas y después al final, cuando tenía que probar el software. En toda la parte interior del proceso, el usuario tenía muy poca participación. Esta metodología trajo muchos beneficios, pero también algunos inconvenientes, que básicamente que lo que el usuario necesitaba a veces no se terminaba haciendo exactamente o aproximado a lo que el usuario necesitaba, sino que el producto que se terminaba entregando era algo distinto a lo que el usuario pensaba que tenía que recibir. Entonces todo esto llevó a que empezáramos a surgieran otras metodologías de desarrollo, entre ellas es la metodología ágil. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que tienen ahí en el documento ese que yo les puse en el campus. ¿Sí? Esto lo habíamos un poco hablado en la clase anterior, cuáles eran las actividades o cómo se desarrollaba un proyecto ágil. ¿Sí? Primero estaba la etapa de exploración, donde se estudiaba el proyecto, después la planeación o planificación, donde uno trataba de ver cuánto tiempo iba a tardar, con qué recursos, con qué tecnología se iba a desarrollar ese proyecto. Después vienen las interacciones. Las interacciones era una característica propia de esta metodología. Esta metodología permite hacer iteraciones, no es una cadena que tiene un inicio y un final así todo lineal, sino que en el medio se producen iteraciones. Y esas iteraciones van ayudando a que el producto final se vaya ajustando, se vaya entregando a entregas parciales, pero que el usuario puede verificar, y de esa forma el producto se va ajustando más rápidamente a lo que el usuario quiere. Después venía la puesta en producción, que era poner el software a disposición para que se use, y el mantenimiento, eventualmente las cosas que había que hacer, arreglar o mejorar, ¿sí? Esta era más o menos un esquema que más o menos demostraba todas estas partes. Y teníamos dos conceptos
básicos que diferenciaban a esta metodología de la metodología tradicional. Esta metodología es iterativa, o sea que va girando, dando vueltas, haciendo un loop sobre lo que es el desarrollo, sobre lo que es el software. Y era incremental, porque no se hace todo de golpe, sino se van haciendo partes y se van añadiendo y cada vez se va aumentando el software que se va haciendo hasta que se logra tener una primera versión, como se dice, una puesta en producción de lo que se necesita. A ver un segundito. No sé si hay una persona más. A ver. Sí. Ahí está Sergio. Escucho el clic y... ¿Qué tal, profesor? Hola, ¿qué tal? Todo bien, muy bien. Bueno, estábamos viendo acá la parte de metodología ágil. Habíamos llegado a este gráfico la clase pasada y decíamos que era una metodología iterativa e incremental, ¿sí? Las iteraciones, esas son un poco la diferencia entre la metodología tradicional y esta, y es lo que da fuerza a esta metodología. Tenemos ciclos de prueba, retroalimentación y modificación. O sea, en esas iteraciones tenemos software que se fabrica, un módulo, una parte, y esa parte se prueba. En la metodología anterior teníamos todo el desarrollo en un bloque y después las pruebas en otro bloque. Acá no. En cada iteración se va haciendo pruebas. Tenemos retroalimentación y modificación, o sea que en base a esa prueba que se hace de la iteración tenemos una respuesta del usuario y el usuario nos dice cómo va, si vamos bien, vamos mal, por dónde tenemos que avanzar. Esos ciclos son generalmente de 2-3 semanas, ¿sí? Que se van acumulando las iteraciones, y cada éxito se debe celebrar. O sea, esta metodología también tiene una especie de mucha dinámica en cuanto a cómo hay interacción entre los propios integrantes del grupo, con el usuario, o sea, todo lleva una dinámica distinta a lo anterior, que era un poco más tradicional, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver algunas características del modelo ágil. Primero, los valores. Valores se podrían decir que son como fortalezas que tiene, o cosas que hay que siempre mantener. La comunicación, la simpleza, la retroalimentación y la valentía. ¿Sí? Estas son cosas que, más que nada, tienen su fuerza en el estar en un grupo, tener al usuario adentro y poder continuamente estar en reuniones. Es una metodología que donde se realizan muchas reuniones. Generalmente hay una reunión diaria de avance, hay reuniones semanales, después hay, cuando se termina lo que se llama el sprint, o esa iteración se llama sprint. Ese sprint, cuando termina, se hace una entrega al usuario, donde también se hace una reunión. O sea, la comunicación es algo muy, muy fuerte en este modelo, ¿sí? Profe, los equipos de trabajo, perdón, los equipos de trabajo son Scrum y hacen sprint para ir entregando, para ir viendo cómo va cada uno. Claro, el Scrum es el método de control y generalmente hay líderes de Scrum, hay moderadores, están los que hacen desarrollo. ¿Qué es Scrum? ¿Qué es eso? Scrum es la metodología que tiene que ver con cómo se administra un proyecto ágil, ¿sí? Después, yo ese Scrum no lo iba a
a profundizar mucho, pero después lo podemos ver en alguna presentación. Tiene que ver con, es una forma de esta metodología de llevarla a la práctica, ¿sí? Tienen sistemas de reuniones, sistemas de tableros de control, donde se van definiendo tareas para los integrantes del equipo. Hay roles como si fuera hay un rol muy conocido, es el Scrum Master, que es un poco el que organiza todo el equipo de desarrollo. Entonces, esa más o menos es una forma de que esta metodología se lleve a la práctica, la metodología Scrum. Nosotros estamos viendo un poco la teoría del modelo ágil. Ese modelo ágil después se fue poniendo en práctica con distintos formatos. El Scrum es un formato práctico de cómo este modelo se puede implementar, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, la comunicación es muy fuerte, o debería ser muy fuerte, porque si en ese sistema la comunicación falla, entonces la metodología un poco también está fallando, ¿sí? Un poco va por ese lado el tema de la metodología ágil, ¿sí? Después tenemos... esto es un detalle de la metodología, que es un cambio de paradigma acá le estamos poniendo. O sea que un poco cambio, siempre estamos hablando en relación a lo que era la metodología tradicional con la metodología nueva. La metodología tradicional un poco era de gente experta, que conocía toda la tecnología, sabía todo. Entonces un poco a veces ese título de experto un poco lo hacía prescindir del propio cliente, que era el que realmente necesitaba el programa o el sistema o el software. Entonces a veces el experto como que tenía hasta cierta forma un poco más de autoridad que el propio cliente, que era el que estaba necesitando ese programa y que conocía el negocio y conocía toda la necesidad. Entonces el experto a veces era muy experto en lo que conocía en su tecnología, pero tenía que esa tecnología que sea útil al cliente a quien le contrataba para hacer el sistema. Y como a veces el experto se queda un poco en su mundo, el sistema resultante no era tan práctico ni tan ajustado a lo que el cliente necesitaba. Entonces, la metodología ágil trata de bajar un poco más a la tierra, decir que no somos expertos. O sea que, ¿se acuerdan que en la metodología anterior había una primera etapa de análisis? Y esa etapa un poco como que trataba de conocer todo el negocio, todo lo que se trataba del sistema, y a partir de ese conocimiento se hacía todo lo demás. Acá un poco cambia la dinámica, entonces no hay una etapa tan fuerte de análisis. Hay una etapa de análisis, pero no tan fuerte en cuanto a tenerlo todo, sino que esto es incremental. Por cada iteración, por cada ciclo, se van haciendo cosas nuevas. Y se acuerdan que teníamos al usuario adentro del equipo, teníamos una representación del usuario. El usuario no estaba afuera, sino estaba integrado. Entonces, todas esas dudas se le van preguntando al usuario para que las vaya develando al equipo que está trabajando. Como decimos acá, humildad, no tenemos siempre la razón 100%, como eran los expertos, y los analistas aprenden de sus clientes, ¿sí? O sea, el analista siempre tiene que tener la característica de querer aprender algo nuevo, no creerse que ya se lo sabe todo. Porque en cada rubro que un analista arranca es algo que no lo conoce. Entonces, tiene que estar siempre dispuesto a estar aprendiendo, ¿sí? Bien, cualquier duda me van interrumpiendo, no hay problema. Bien. Acá tenemos algunos principios que son como frases, ¿sí? Que tienen que ver con el modelo ágil.
un poco son como máximas, como cosas que se tratan de cumplir, ¿sí? Que un poco es todo lo que venimos hablando, ¿sí? Satisfacer al cliente por medio de software funcional, adoptar el cambio, que la entrega sea con frecuencias e incrementos, fomentar que se trabajen juntos, confiar en los individuos motivados. O sea, una de las cosas que la metodología ágil trata de hacer es que darle un poco más de autonomía a cada miembro del equipo para que él pueda proponer cosas nuevas, ¿sí? No estar encasillado en algo totalmente rígido, sino que pueda haber interacción. Acá seguimos con otros principios: promover la conversación, eso tiene que ver con la comunicación, concentrarse en hacer que el software funcione, desarrollo continuo, un diseño lúcido, apoyar a los equipos autoorganizados, ¿sí? Son todas cosas que tienen que ver con fomentar que los equipos funcionen, no que esté alguien controlándolos así por cada cosa que hacen, sino que darles cierta libertad para que los resultados se puedan ver después al final de cada sprint, de cada iteración, ¿sí? Retroalimentación rápida, fomentar la calidad, reajustar el comportamiento. Para eso hay muchas reuniones, muchas cosas que se hacen en cuanto a que los miembros del equipo en cierta forma tienen, esta metodología Scrum específicamente tiene alguna especie de muchas reuniones que se dan, y a veces hay reuniones donde se tratan de hablar en forma así como que si no hubiera rangos, ¿no? Que cada uno puede hablar lo que quiere, en teoría, ¿no? Sin que los encargados se sientan molestos por eso, cuando hay algún problema, cuando hay algo que no gusta. O sea, un poco la metodología Scrum también trata de ir por ese lado, ¿sí? Adoptar la simpleza, ¿sí? Son todos principios básicos del modelo ágil. Después tenemos actividades del modelo ágil. Estas son básicamente las cosas que hay que hacer durante el proyecto: codificar, probar, escuchar y diseño. Todo esto tiene que ver con la parte más que nada de construcción del software. Acá yo quiero hacer más que nada énfasis en la prueba y en el escuchar, ¿sí? No quedarse con lo que uno piensa, sino estar abierto a lo que tiene que venir de afuera, porque nosotros no somos para nada especialistas en eso. Después tenemos variables de control del modelo ágil. Esto tiene que ver más que nada con la administración del proyecto, ¿sí? Básicamente los temas que siempre se necesitan controlar en un proyecto es el tiempo que va a tardar, el costo que va a tener, la calidad y el alcance. La calidad, ahora después vamos a ver algunos conceptos relacionados con el software de la calidad. La calidad básicamente en el software no es que es algo que hay formas de probarlas con algún software que pruebe a otro software y diga si tiene calidad o no, sino básicamente el software tiene que cumplir con lo que el cliente necesita y básicamente tiene que ser aceptado por el cliente. De cierta forma, la calidad tiene un poco que ver con que el cliente acepte lo que yo hice, no tanto qué hace o qué no hace, sino que básicamente un poco la vara de mi trabajo tiene que ver con lo que el cliente acepta, porque básicamente es el que después va a darme el ok. Más allá de que el software pueda hacer las cosas de una forma o de otra, eso realmente queda un poco, o sea, tiene que estar de acuerdo a los estándares, de acuerdo a
a la tecnología para que no haya problemas de seguridad, para que no haya problemas de rendimiento, como habíamos hablado. Pero básicamente la calidad tiene que ver con lo que el cliente necesita, con lo que el cliente va a aceptar, con lo que el cliente le gusta, ¿sí? Por lo menos el tema de calidad va por ese lado. Y habíamos hablado de otro tema que era el alcance. ¿Se acuerdan de lo que era el alcance? El alcance era delimitar qué es lo que voy a hacer. Si yo tengo una pantalla que tiene 20 campos y esos 20 campos se pueden modificar, por ejemplo, bueno, mi trabajo va a ser sobre esa pantalla con 20 campos. Después si el usuario empieza a agregar, no, tengo 5 campos más que yo me había olvidado, eso va a variar el alcance, va a variar el tiempo, va a variar el costo del proyecto. Entonces, cuando se hace esa primera etapa de planeación, se tiene que dar un poco en claro cuál es el alcance del proyecto. No es cuestión que en el medio del proyecto se empiece a ver modificación del alcance, porque ahí sí es un tema muy crítico. El alcance con el usuario se van, en la metodología Scrum también están lo que se llaman las historias de usuario. Los usuarios van explicando qué es lo que necesitan. Y eso que el usuario explica con sus palabras, después nosotros armamos como si fueran pequeñas celdas con un texto más técnico explicando lo que el usuario necesita, cómo se va a hacer, en qué pantalla, con qué campo, ¿sí? Qué características va a tener eso que el usuario necesita. Y esas historias de usuario son las que se van un poco, se van ponderando, se les va dando un tiempo, se les va dando un costo, más que nada un tiempo, y ese tiempo es el que se trata de cumplir para tratar de construirla, de cumplirla esa historia. O sea, básicamente el sistema va a ser como una especie de una secuencia de historias de usuario. Entonces todas esas historias de usuario se van armando. Puede ser que haya dependencias de las historias, o sea, que una historia puede depender de otra. Entonces, para hacer una necesito que esté la otra hecha. Eso se va armando una especie de proyecto, ¿no? El famoso project. No sé, ahora se usa mucho, pero básicamente un diagrama de tareas con quiénes la van a hacer, cuánto tiempo va a durar cada tarea y esa tarea de qué otra tarea depende, ¿sí? Básicamente un poco es el alcance que va a tener el proyecto. Y el alcance va a tener que estar delimitado bien desde el principio, si no, el modelo empieza a fallar, ¿sí? Bien. Y estas son un poco las prácticas del modelo ágil. Esas prácticas son básicamente las cosas que cambiaron de acuerdo al modelo original, al modelo tradicional. El modelo tradicional básicamente tenía una entrega al final completa. En cambio, acá en el modelo ágil tenemos iteraciones y tenemos entregas pequeñas por cada iteración, por cada sprint que habíamos dicho. Entonces, en cada sprint se va entregando una partecita del software que tiene que ser una partecita que funcione, aunque sea limitada, pero que el usuario pueda verla que está funcionando. Otra de las prácticas, como dice acá, son las semanas de 40 horas. Esto significa que el tiempo de trabajo va a estar, no va a ser trabajar in eternum, sino que los trabajadores, los programadores y todos los que están trabajando en el proyecto estén durante 40 horas trabajando en la semana y después tengan su descanso, porque si no, el rendimiento siempre va a ser malo. Es un tema tema básico de trabajo. Antes capaz que en el modelo anterior se hacían jornadas muy largas de trabajo para cumplir, pero no, acá lo más práctico es tener semanas de 40 horas. Otra práctica que cambia de acuerdo a relación con lo tradicional es el cliente en el sitio, ya lo hemos mencionado. El cliente o una representación del cliente va a estar como parte de todo ese equipo para que se le pueda consultar todo lo que se necesita. Y la programación en pareja es algo que también
¿qué significa programación en pareja? Antes un poco el software se hacía por un programador, y el programador un poco como que era independiente, como que no tenía muchos controles. Acá como la programación es un poco más, no tan organizada, no tan planificada, sino que es un poco más, no quiero decir alocada, pero es un poco más, no tan estricto el tema. A veces se puede ver que un programador haga su software y que haya un segundo programador que revise lo que se hizo. Eso al principio no caía bien a los programadores de la metodología anterior. Ahora hoy día ya es algo más común, que yo hago algo de software y después viene otro programador al lado mío, tal vez con un poco más de experiencia, un par mío, y revisa lo que yo hice. Y a veces puede ver errores que yo hice y tengo que aceptarlos, o puede ver cosas que se pueden hacer de otra manera, o si es un programador con más experiencia me puede dar me puede decir un consejo de algún tema que lo tengo que hacer de otra manera, ¿sí? Entonces eso también se fue un poco agregando en esta metodología, ¿sí? Y acá tenemos un poco un resumen de lo que habíamos hablado, las prácticas, que es lo que dijimos al final, los recursos, que son las cosas que hay que manejar, el tiempo, el costo, el alcance y la calidad, las actividades, ¿sí? Y los valores. Todo esto forma un poco el modelo ágil, que después este modelo se fue, en cierta forma, llevando a la práctica a través de distintos implementaciones. El Scrum es una de ellas. Entonces tenemos famoso Sprint y todo lo demás, ¿sí? Que después vamos a tratar de ver algo un poco más en detalle. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, por mi parte. Por ahora no. Bueno, yo le voy a mostrar ahora algo de calidad, algo muy sencillo. Un poco cómo fue evolucionando el control de calidad del software, ¿sí? Esto también es un apunte que se los voy a dejar ahí en el campus. Por ejemplo, no sé si llegan a leer, fueron distintas formas de hacer como si fueran división de los temas que tienen que ver con un software. Esto está planteado en los años 70, como dice acá. Este método se llama método de McCall, del 77. Pero fíjense que tiene muchas cosas que se siguen usando hoy día. Como que hay tres temas donde se hace énfasis: la revisión, la operación y la transición. Y esos tres temas se van dividiendo en otros subtemas: la corrección, la confiabilidad, la eficiencia. ¿Se acuerdan todas esas que hablamos de los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales? Acá un poco está tratando de abarcar todo eso. O sea, que el software haga lo que tiene que hacer, la corrección, por ejemplo, la confiabilidad, y después algunos otros temas de que el software haga que sea usable. La integridad también tiene que ver con el funcionamiento. Después la mantenibilidad, o sea, que el software no sea tan complicado mantenerlo si surge algún problema, que no haga falta tener un grupo de especialistas, sino que sea relativamente sencillo poder acceder a lo que se hizo en la programación y poder cambiarlo. La usabilidad, la flexibilidad, la testeabilidad, todos esos temas que tienen que ver con que el software no sea algo de otro mundo, sino que sea algo que se pueda acceder. El software se va usando, y después, cuando van pasando los años, es muy probable que los programadores originales ya no estén más, porque seguramente están en otros proyectos, fueron de la empresa. Entonces, ese software tiene que tener ciertas características para que
las personas que vengan después, o debería tener ciertas características, para que las personas que vienen después puedan tomar el trabajo y hacerlo, ¿sí? Acá abajo habla de la transición, la portabilidad, la reusabilidad, la interoperabilidad, o sea que el software pueda ser flexible en cuanto a su conexión con otros programas, ¿sí? Cuando se habla de la portabilidad, que se pueda, tal vez sea fácil instalarlo, cambiar de ambiente en la instalación, ¿sí? Es muy común que donde está instalado el software sean máquinas, esas máquinas se van poniendo viejas, y después hay que cambiar los ambientes, que se llaman ambientes las máquinas, y que no sea un parto tener que cambiar de ambiente, sino que sea relativamente sencillo, o por lo menos que haya un procedimiento que pueda ser conocido. Después acá tenemos otro esquema que se llama de Boehm, es otra forma, pero que básicamente habla de lo mismo organizado distinto, ¿sí? Después tenemos algo un poco más actual, que son las normas ISO, el modelo ISO. El modelo es un poco más ambicioso en cuanto a todos los temas que trata de abarcar, ¿sí? Tenés temas y subtemas, ¿sí? Las normas ISO fueron normas que se fueron dando a nivel internacional y algunas empresas van adhiriendo a esas normas. Con respecto a los procesos, con respecto al software, algunas normas específicas, y si queremos a veces poder poner a prueba algún programa, un software, algún sistema, podemos empezar a ver cómo se ajusta a todos estos temas. Por ejemplo, acá acá ven en la segunda columna, tolerancia al error, recuperabilidad, acá arriba madurez, ¿sí? Son todos temas que fueron surgiendo con los sistemas un poco más con el tiempo, no en los años 70, en los años 2000, de 2000 en adelante. Fueron todas temas que fueron surgiendo especialmente con el advenimiento de Internet, para que ese software pueda ser usado a través de Internet. El tema de Internet es que es una red pública, una red insegura, entonces cualquier software que trabaja a través de la red de Internet tiene que tener, o debería tener, para que no sea hackeado, todos temas de seguridad resueltos, ¿sí? Profe, igual usan VPNs para conectarse. Bueno, eso debería hacerse, o sea, eso debería ser una forma de salvarse o de protegerse en realidad. Hoy día hay de todo en Internet, hay software que está totalmente expuesto y por eso vienen los problemas de seguridad, o software que está, como vos decís, que va a través de una VPN. Lo que pasa es que una VPN es algo excelente, pero también tiene su costo. Entonces, una empresa que quiere tener un software a través de Internet va a tener que evaluar si va a pagar el costo de una VPN o capaz que la parte de seguridad la hace la propia aplicación, entonces la propia aplicación tiene sus métodos de seguridad hechas por el programador. O sea, acá ya entra a jugar la seguridad a varios niveles, a nivel de la aplicación, a nivel de la red, por donde corre, a nivel del servidor, si está hosteada, está alojada en un servidor. Ya empiezan a aparecer nuevos actores, nuevos factores que tienen que ver con la calidad, ¿sí? La norma ISO, como dice acá, hay como si fueran dos visiones, la visión interna y la visión del uso, del usuario, ¿sí? El usuario que busca efectividad, productividad, satisfacción, seguridad. La parte de satisfacción también es muy importante. Al principio capaz que no era tan importante porque las empresas de computación hacían sus sistemas y la gente lo tenía que usar, más allá de si le gustaba o no. Hoy día el tema de satisfacción cada vez entra a jugar más porque hay muchas opciones de sistemas, ¿sí? Entonces, se trata de que el software sea por lo menos agradable, que no sea una tortura usarlo, que sea realmente más o menos
sencillo, que no sea rebuscado, ¿sí? Y después acá abajo tenemos una pequeña tabla comparando los modelos. Hay varios modelos, yo les mencioné 3 nada más, pero fíjense que hay FURBS, Drumi, SQAE, Vanilla, un montón de modelos que se fueron dando, tratando de evaluar en el software todos estos temas, ¿sí? Mantenible, testeable, sea portable, reusable, exacto, confiable. Algo confiable es algo que va a ser lo que uno espera. Algo exacto es algo que los cálculos que haga van a tener el valor correcto. Eficiente, que lo que haga lo haga en un tiempo, esperable. Usabilidad, hoy día con el tema de Internet es muy importante. Consistencia, funcionalidad, o sea, son todos elementos que se van dando para el tema de calidad, ¿sí? Bueno, no sé si queda alguna duda con toda la temática. No, ninguna. Lo último que mostró sobre el modelo ISO y, por ejemplo, todas esas cosas, es de otro tipo de metodologías de desarrollo de software, ¿no? No eran que tienen que ver con... Esto básicamente estamos hablando de la calidad, de cómo se puede evaluar un software. Básicamente son como si fueran formas de poder ver la calidad de un software. Nosotros hablamos de la calidad, que tiene que ver con lo que el usuario quiere, el usuario acepta, por un lado, y por otro lado la calidad del producto, ¿sí? Que sea funcional, que sea confiable, ¿ves? Como decía acá, que sea usable, que sea eficiente, que sea mantenible, que sea fácilmente portable, en el sentido de poder instalarlo en otra máquina. O sea, esos son como si fueran lo que habíamos dicho al principio, los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales, ¿sí? Básicamente se está mirando eso. Y alguien puede llegar a decir que un software es bueno o malo, tiene mucha calidad o poca calidad, evaluando estos principios. Si es confiable, si es funcional, si es usable, ¿sí? Hoy día, con toda la historia que tenemos ya de la computación, ustedes pueden encontrar un montón de cosas. Si ustedes van a negocios, yo me acuerdo que Garbarino, hasta hace algunos años, cuando ustedes iban a comprar algo, el vendedor entraba a una terminal de texto y era todo, vieron como la pantallita negra del Windows, un poco más grande, pero era todo texto. No tenía mouse, era todo con el teclado, como si fuera un sistema de hace 30 años atrás. Ellos seguían facturando con eso, seguían vendiendo y facturando con eso. Hoy día, si van, ya tienen todo un sistema gráfico, porque fueron migrando de esa parte de texto a esa parte gráfica. Y hoy día pueden encontrar sistemas que siguen siendo de texto, ¿sí? Que parecen gráficos, porque en realidad están hechos con texto, con consolas. O sea, hay mucha variedad de software, pero a veces esos software, aunque están hechos en una tecnología vieja, cumplen con todos estos principios. No es solamente porque tiene que ser moderno, va a ser más lindo, más mantenible, no. Hay software moderno que está mal hecho. Entonces, los principios de calidad no se van a cumplir, ¿sí? O sea, todo tiene que ver con que se cumplan con esos requisitos funcionales y con los requisitos no funcionales. Los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales, ¿sí? Que pueden ser, como decíamos acá, que las de la norma ISO, que los hace desde el punto de vista interno o también, como dice acá, del punto de vista del usuario, que sea efectivo, la productividad, hoy es un tema también que se habla mucho, la productividad,
sea, por ejemplo, ¿cuánto tarda un operario en entrar Hay gente que está todo el día entrando, por ejemplo, pedidos de, no sé, por ejemplo, un pedido de inscripción para hacer la verificación del automotor, por ejemplo. Las personas entran por la web y se registran, tienen que pagar, y capaz que hay un usuario que está verificando todas esas entradas, una por una, para ver que esté todo bien, y hay que ver cuánto tarda en hacer cada una. Si en procesar cada formulario se le achica el tiempo, entonces va a ser un software más productivo, porque puede hacer más cantidad de formularios en menos tiempo, ¿sí? Tiene que ver con la productividad. Y siempre todo lo que tiene que ver con achicar los tiempos siempre es bueno porque es un costo menor, ¿sí? Capaz que donde están trabajando 5 personas, lamentablemente después terminan trabajando 4 y a esa quinta le dan otro trabajo en otra cosa, ¿sí? Bueno, entonces lo que podemos hacer es yo ahora voy a terminar si no hay alguna otra pregunta, terminamos la grabación, hacemos un pequeño corte de 5 minutos, poner 7:15, son y 10, 7:15 nos volvemos a juntar, ¿sí? O continuamos la clase, ¿les parece? Sí. Profe, tengo una propuesta. ¿Podemos hacer el primer ejercicio con usted? ¿El del trabajo práctico? La pizzería. Sí. ¿El del trabajo práctico nos mandó el primero? Bueno, sí, para ahora sacarnos las dudas corte. nada más. Dale, después del corte, ¿sí? Perfecto. ¿Parece? Sí, gracias. Bueno, estoy cortando la grabación acá.